Bienvenido a tu lectura para esta primera semana del mes de abril, donde vamos a ver pues un poquito esas energías, cómo van a estar para ti. Y bueno, te doy la bienvenida al canal, las gracias por estar aquí. Mi nombre es Marisa, por si no me conoces. Decirte pues que si eres Cáncer, Escorpio, Piscis, te invito a que te quedes, ¿vale?, hasta el final, para que no te pierdas ningún mensaje importante que tengas las cartas que mostrarte. Vamos a empezar por el signo de Cáncer, ¿vale? Vamos a empezar pues un poquito viendo esas energías. Cáncer, empezamos con los mensajes de los oráculos para ti. Te dice aquí el oráculo chino Cáncer que viene una etapa de reuniones, de reencuentros con otras personas, que va a ser bueno que asistas, ¿vale? No las dejes pasar, porque de ahí puedes sacar algo importante. Vamos a ver, Cáncer, qué otro mensaje te va a estar mostrando el oráculo de las brujas, ¿vale?, para ti, para esta primera semana del mes de abril, Cáncer. Te sale la carta del caldero. Te dice, Cáncer, que vas a estar notando en estos días como que una energía, una situación se va a estar empezando a manifestar, cambios que vienen para ti. Te dice también esta carta que es un buen momento para poner todo de tu parte, empezar a poner, a sembrar, ¿vale? Porque las cosas pronto las vas a estar viendo manifestadas. Sobre todo vienen pequeños cambios, ¿vale? Eso que tú quieres se va a empezar a lograr. Cáncer, vamos a ver ahora sí qué mensaje tiene para ti el oráculo de Nostradamus, ¿vale?, para estos próximos días. Y bueno, te dice dificultad. Te dice que pueden haber pequeñas dificultades o pequeños obstáculos para que se puedan estar dando, ¿vale? Sobre todo a la hora de que algún cambio, a la hora de que eso que tú estás esperando se dé. Te dice que es momento de tomártelo con paciencia en ese sentido, porque las cosas se van a ir, como ya te decía, manifestando, pero también te dice que tengas paciencia. Pueden haber pequeños obstáculos. También te dice que es momento también de evitar, si puedes, pues esas pequeñas interferencias. Céntrate en lo positivo, Cáncer, porque vamos a estar viendo que finalmente las cosas se van a estar dando. Vamos a ver ahora, Cáncer, qué mensaje tiene para ti el oráculo de las piedras, ¿vale?, que te quieren decir, que te quieren mostrar. Y bueno, te sale la piedra del circón. El circón va a ser la piedra que te va a estar favoreciendo, que te va a estar acompañando, Cáncer, en estos próximos días. Y te dice coraje, poder, trabajo. Va a ser un buen momento, Cáncer, para conectar con esa energía, sacar lo mejor de dentro y confiar en lo que estés haciendo. Porque aquí te dice que esta piedra te va a ayudar a que saques ese poder interior, que tomes acción y sobre todo a conectarte más bien con eso que tú quieras lograr. Vienen situaciones que traen mejoras, sobre todo temas de empleo, ¿vale? Vamos a ver, Cáncer, ahora qué mensajes tienen para ti los arcanos, ¿vale?, para estos próximos días. Y bueno, Cáncer, si este vídeo te está ayudando, te invito a que le des un like, lo compartas. Bueno, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Sobre todo, no te olvides de darle a la campanita. Empezamos con el primer arcano que te va a estar acompañando, Cáncer, en estos días. Es la rueda de la fortuna. Puede que estemos aquí viviendo cambios, que nos tengamos que adaptar, ¿vale?, a las situaciones. Te dice pues que estemos unos días viviendo situaciones un poquito cambiantes. Hay que ser un poco flexibles. También te va a estar entrando noticias que tienen que ver con dinero, ¿vale? El segundo arcano, Cáncer, que te va a estar acompañando, te dice, te sale la carta, el arcano 16, la carta de la torre, que te está diciendo cambios inesperados que puedan surgir, ¿vale?, en estos días. Como ya te decía, momento de adaptarnos a esos cambios, situaciones que de repente vienen y se derrumban. Esto te puede poner un poquito nervioso, nerviosa. Te dice que evites dejarte llevar por ese nerviosismo, más bien intenta pues adaptarte.
El tercer arcano, Cáncer, que te va a estar favoreciendo en estos días es el arcano del Sol. Te dice también que a raíz de estos cambios llegan situaciones que más bien van a ser positivas y aquí personas que te van a estar apoyando. Te dicen también que se van a estar aclarando muchas cuestiones que para ti son importantes. Vas a reconectar también con tu niño interior. El cuarto arcano, Cáncer, que te va a estar acompañando en estos días es el arcano 12, el arcano del colgado. Te dice que hay una situación que le vienes dando vueltas, pero también que vamos a tener que analizarla desde un punto de vista distinto y tomarnos un pequeño tiempo, un paréntesis, ¿vale? Para salir de ella. Hacer algo de una forma diferente, ¿vale? Esto tiene que ver mucho con esos cambios que vamos a estar viviendo, con adaptarnos, con hacer las cosas desde una perspectiva distinta. También te dice que busquemos dentro de nosotros, lo vamos a estar haciendo. El quinto arcano, Cáncer, que te va a estar acompañando es el arcano del Papa. Te dice también aquí que puedas tener a tu alrededor alguna persona que te vaya a dar un buen consejo. Y de estas situaciones vas a poder salir, ¿vale? De esta pequeña dificultad. Finalmente te veo que sales adelante y que te levantas. También vamos a estar cambiando ciertas formas de creencias, ¿vale? Vamos a ver, Cáncer. Así, ¿qué mensaje tiene para ti el oráculo de los animales que te quiere mostrar, ¿vale? Este mensaje, qué energía se va a estar manifestando. Y bueno, Cáncer, te sale el alce, dice sabiduría, dice, deja que tu cabeza y tu mente alcancen las estrellas, pero mantén tus pies enraizados en la tierra. Escucha la antigua sabiduría en tu alma. Los ancestros hablan a través de ti. Sabes mucho. Te dice Cáncer aquí que utilices tu sabiduría interior, sobre todo que te tomes ese momento para ti, para conectar contigo y analizar ciertas situaciones que se puedan presentar, que puedan ser pequeñas dificultades a lo largo de esta semana, de estos días, y utilizar nuestra sabiduría para poder salir adelante, porque eso te va a ayudar bastante. Y bueno, Cáncer, esto es lo que veo para ti. Espero que esta lectura te ayude. Te doy las gracias, Cáncer, por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Y bien, Escorpio, ahora vamos con tu lectura. Empezamos, ya sabes, con los mensajes de los oráculos. Vamos a ver pues qué mensajes tienen para ti, ¿vale? ¿Qué te quieren mostrar para esta primera semana del mes de abril? Y bien, Escorpio, te doy la bienvenida. Empezamos con el mensaje del oráculo chino. Te dice aquí, Escorpio, que es un buen momento para temas que tienen que ver con el aprendizaje, con algún tipo de proyecto, con algo que estés realizando. Te dice que puede haber dinero de por medio, que es momento de que no lo dejes las cosas ahí, ¿vale? Momento de que te apliques y si necesitas buscar alguna solución, alguna ayuda, te dice mira a tu alrededor porque hay alguien cercano o cercana que te puede estar dando un buen consejo. Vamos a ver, Escorpio, ¿qué otro mensaje tiene para ti los oráculos para esta primera semana del mes de septiembre, perdona, de abril? No sé por qué me viene ese mes. Te dice aquí la carta de Yule. Te dice, Escorpio, que conectes con tu luz interior. Pronto las cosas van a estar mejorando, ¿vale? Esta carta te está invitando a conectar con la luz, buscar dentro de ti. También te dice que no te preocupes porque esos recursos que necesitas van a estar apareciendo, pero no es momento como de dejar las cosas estar o postergar ciertas situaciones. Te dice que pronto vamos a estar viendo cómo viene la luz a iluminarnos y también que es buen momento para poner de nuestra parte porque todo se va a estar, eso que te impedía a ti avanzar, pues pronto se empieza a disolver. Bien, Escorpio, vamos a ver qué mensaje tiene para ti el oráculo de Nostradamus para estos próximos días. Y bueno, la voluntad, ¿vale? Escorpio, momento, como ya te venía diciendo, de ponerle voluntad a las cosas, de no venirte abajo porque puedan haber pequeños obstáculos. Pronto las situaciones van a estar cambiando y eso que tú estabas queriendo hacer pronto se va a estar dando, pronto se empiezan a manifestar cambios. Es momento de que te impliques. Vamos a ver, Escorpio,
¿Qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de las piedras para estos próximos días? Te sale aquí el topacio, ¿vale? Va a ser tu piedra que te va a estar acompañando en estos días y te dice nuevas inspiraciones, talentos, liderazgo. Esta piedra te va a ayudar a que conectes con que tu mente pues tome inspiración, que te vengan ideas nuevas, cosas, cambios, ¿vale? Sobre todo en esos cambios que quieres hacer, en eso que estés haciendo, proyectos. También a conectar realmente con las cosas que se te dan bien, ¿vale? Momento para conectar con esa energía del topacio porque te va a estar haciendo que esos talentos que tú tengas te des cuenta y sobre todo que puedas llevar a cabo algún tipo de proyecto. Vamos a ver, Escorpio, ahora sí, qué arcanos te van a estar acompañando, ¿vale? En estos próximos días. Y bien, Escorpio, el primer arcano que te va a estar acompañando es el arcano 2, la suma sacerdotisa, y te dice esta carta, Escorpio, que va a ser un buen momento para temas de estudios, que analices la situación que tú estés viviendo con tranquilidad, con calma, que busques momentos para ti. También te dice como que tu interior o tu intuición te va a estar dando esa respuesta. El segundo arcano que te va a estar acompañando, Escorpio, es la carta de la luna. Te dice esta carta que profundices un poquito más dentro de ti, ¿vale? Y sobre todo no te dejes llevar por las emociones porque podamos estar con altibajos o viviendo situaciones aquí pues un poquito confusas, ¿vale? Te dice que tu intuición te va a estar favoreciendo y te va a estar guiando. El tercer arcano, Escorpio, que te va a estar favoreciendo es el arcano de los enamorados, el arcano 6, te dice el momento de tomar decisiones importantes. A la hora de tomar esas decisiones, conecta realmente con lo que te dice tu corazón. Sí que puedan haber pequeñas dificultades, ¿vale? En estos días que tengas dudas, no te dejes llevar por eso ni por las incertidumbres, sino más bien por lo que te diga tu corazón, esas corazonadas que puedas estar teniendo para tomar una decisión. El cuarto arcano que te va a estar acompañando, Escorpio, es la carta del loco. Aquí te dice esta carta, vas a poder tomar una decisión importante, finalmente te veo aquí nuevos comienzos, situaciones que empiezan a despegar, una energía de cambio, ¿vale? Que se va a estar dando, sobre todo finalizando estos días. Y esta carta también te dice pues ese entusiasmo, ¿no? Por hacer cosas nuevas, cambios, pero cambios positivos. También te está diciendo de pequeños viajes o pequeñas excursiones que se puedan estar dando. El quinto arcano que te va a estar favoreciendo, Escorpio, el sumo sacerdote. Vas a estar encontrando esa sabiduría, vas a estar encontrando la respuesta y sobre todo aquí veo que eso lo vas a poder compartir con otros. También te dice este arcano que vamos a estar empezando a ser un poquito más fiel a nuestras costumbres, sobre todo si, algo que tú quieres hacer, algo que te viene dándole vueltas, lo vas a poder hacer. Tiene que ver mucho con algún tipo de proyecto, un trabajo, dudas también en el amor, pero finalmente eso se resuelve. Y bien, Escorpio, en cuanto a temas sentimentales, te veo que vas a estar aquí analizando la situación, te vas a estar sintiendo bien. Si no tienes pareja, va a haber un cambio, va a ser positivo. Si tú ya tienes una relación, aquí te dicen pues, que podamos estar viviendo una etapa un poquito de dificultades, situaciones un poco complicadas, pero finalmente vamos a poder hablar, vamos a poder empezar a comprender ciertas cosas y pueden darse pequeños cambios. Lo único que puedan haber en estos días pequeñas interferencias por o terceras personas o situaciones que se presentan inesperadas. En cuanto al tema económico, Escorpio, la abundancia, veo que te preocupen ciertas situaciones, te dicen aquí que no te dejes llevar por eso, hay situaciones que se van a ir mejorando, pero también vamos a tener que poner de nuestra parte. Temas que tienen que ver con trabajo, ¿vale? Empleo, te dicen aquí que puedas tener dudas, se van a estar llegando a acuerdos, hay reuniones y se pueden estar firmando contratos. En cuanto a cómo nos vamos a estar notando nosotros en estos días, te veo aquí pues que quieres iniciar algo, que quieres hacer un cambio, pero también que no sepas bien
cómo se van a dar las cosas, ¿vale? Y por eso te digo al principio que conectes mucho con tu intuición, temas con la familia, amistades, buenos consejos que te pueden estar dando, sobre todo personas cercanas a ti que tengan más experiencia. Vamos a ver, Escorpio, qué mensaje tiene para ti el oráculo de los animales para estos próximos días. Y bueno, te sale la carta del tigre y dice, la energía de fuego. Elijo ser imparable, mi pasión es mi poder, soy audaz, soy valiente, poderosas fuerzas vienen en mi ayuda. Te dice esta carta, Escorpio, que conectes con esa energía porque vas a estar con tu fuego interior, como ya te dije, algo por dentro se empieza a movilizar, podamos estar un poquito inquietos, sobre todo finalizando estos días, pero te dice que confíes sobre todo en ti, en tus capacidades, porque vas a estar logrando tus objetivos. Y bien, Escorpio, esto es lo que veo para ti, espero que esta lectura te ayude. Te doy las gracias, Escorpio, por estar aquí. Y bien, Piscis, ahora vamos con tu lectura. Vamos a ver pues esos mensajes que tienen los oráculos para ti, para esta primera semana del mes de abril. Vamos a ver, Piscis, qué energías se van a estar movilizando para ti. Vamos a empezar con el oráculo chino para ver ese mensaje. Bueno, te dice aquí que es un buen momento, Piscis, para tener paciencia, que no quieras precipitar las cosas. Adáptate a los cambios. Sobre todo, hay energías que se van a empezar a manifestar, ¿vale? Te dice que el universo está escuchando todo, o está lo que quieres, pero también está colocando todo en su sitio, ¿vale? Para que eso que tú estás esperando llegue. Me viene mucho que llegue en condiciones. Vamos a ver, Piscis. Ahora sí, ¿qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de las brujas? Bueno, te dice aquí, respeta las reglas, ¿vale? Las normas, temas que tienen que ver con papeles, acuerdos, contratos. Va a ser un buen momento para tomarte un tiempo, analizarlo bien, con claridad y sobre todo respetar ciertas normas, ciertas reglas, ciertos acuerdos. Vamos a ver, Piscis. Ahora sí, ¿qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de Nostradamus para estos días? Bueno, sinceridad. Te dice, Piscis, que va a ser un buen momento para que conectes con la sinceridad, sobre todo contigo mismo, contigo misma, en temas que tienen que ver con eso que tú estás a la espera, temas que tienen que ver con contratos, con acuerdos, ¿vale? Momento de que seas sincero o sincera contigo mismo, contigo misma. También en temas, para algunos, que pueden ser en cuanto a temas sentimentales. Pero sí va a ser un buen momento para que seas honesto, honesta contigo mismo. Vamos a ver, Piscis, ¿qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de las piedras? La perla. Va a ser tu piedra, ¿vale? Que te va a estar favoreciendo en estos días y te dice, Piscis, fuerza, paz, momento de cambio. Es una piedra que te va a ayudar a conectar con tu fuerza interior, con la tranquilidad. Sobre todo también te va a ayudar a que transites estos momentos de cambios que puedas estar viviendo, ¿vale? A lo largo de estos días, Piscis. Ahora sí, vamos a ver qué arcanos te van a estar acompañando, qué energías te van a estar favoreciendo de los arcanos para ti. Y bueno, Piscis, si esta lectura te está ayudando, te invito a que le des un like, la compartas. Y bueno, también si no estás suscrito o suscrita al canal, te invito a que te suscribas. Empezamos, Piscis, con el primer arcano, la carta del colgado, el arcano 12. Te está diciendo esta carta que hay una situación que debes analizar con mucha profundidad. También una situación que tú puedas estar viviendo que tiene que ver con un estancamiento, una situación donde te sientas que no puedes avanzar, ¿vale? Va a ser un buen momento para que te tomes un tiempo, lo analices y sobre todo conectes contigo mismo, contigo misma, que busques dentro de ti, porque aquí eso te va a ayudar a ti a salir adelante, a darle una vuelta a las cosas.
El segundo arcano, Piscis, que te va a estar acompañando en estos días es el arcano 20, la carta del juicio. Aquí va a haber un cambio, una situación que te va a estar favoreciendo. Vamos a estar viviendo un renacer. Aquí había un parón, ¿vale? Con respecto a algo, una situación que te hacía o te generaba estancamiento, te dice que vas a estar saliendo de esa situación. Si estabas a la espera también de un mensaje, una llamada, una noticia importante, eso va a estar llegando próximamente. Sí veo aquí, Piscis, con este arcano, temas que habían pendientes, que empiezan a movilizarse, pero te van a ayudar a salir de un estancamiento. El tercer arcano, Piscis, que te va a estar favoreciendo en estos días es el arcano 3 de la emperatriz. Te dice que va a ser un buen momento para empezar en temas que tienen que ver con algún proyecto, algo creativo, algo que quieres llevar a cabo, porque vamos a estar teniendo la mente muy creativa. También vamos a empezar a ver estabilidad y ciertas situaciones empiezan a traer mejoras. El cuarto arcano, Piscis, que te va a estar acompañando es el arcano de los enamorados, dudas, indecisiones, ¿vale? Que puedas estar teniendo. Te dice este arcano que conectes con lo que realmente sientes para que tomes una decisión y no dudes, ¿vale? Y que confíes un poquito más en ti, porque tienes esas capacidades y sobre todo creativas, esas capacidades que te pueden ayudar a salir adelante. Temas que tienen que ver con la familia, con el amor también. Piscis, el quinto arcano que te va a estar favoreciendo, la carta del loco. Aquí te habla de una energía de nuevos inicios, una energía de impulso que va a estar tomando forma de cara al final de estos días, comienzos, personas nuevas que aparecen y situaciones que se van a estar dando de forma un poquito precipitada, pero van a ser favorables. Te dice también, me viene Piscis, que como que suelten las dudas y el momento también de hacer esos pequeños cambios. Temas de viajes que se pueden estar presentando, Piscis, también para ti. En cuanto al tema sentimental, te dice aquí, Piscis, que vamos a aquí, si estabas a la espera de una situación, una mejoría, podamos tener dudas en estos días. Tómate tu tiempo para analizar las cosas antes de tomar una decisión. Si no tienes pareja, también te dice lo mismo, ¿vale? Si tienes una relación con alguien, hay temas aquí que debes analizar con mucha profundidad. En cuanto a temas económicos que tienen que ver con la abundancia, hay un renacer, hay un cambio que va a ser positivo, pero hay cosas pendientes que se van a poder empezar a resolver. Temas que tienen que ver con trabajo, con empleo, te dice que tu creatividad te va a estar ayudando bastante, ¿vale? En estos días, y sí veo aquí firmas de contratos y acuerdos. En cuanto a temas que tienen que ver cómo nos vamos a estar sintiendo, Piscis, en estos días, te dice que podamos tener dudas, inquietudes, ¿vale? Va a ser un buen momento para que conectes realmente con tu corazón, porque te va a estar dando esa respuesta y eso te va a hacer que sueltes esas dudas, que confíes como un poquito más en ti, amor propio. En cuanto a temas de familia, amistades, personas nuevas que pueden estar apareciendo en estos días, algún que otro viaje que se puede estar también presentando. Vamos a ver, Piscis, qué mensaje tiene para ti el oráculo de los animales para estos próximos días. ¿Qué energía te va a estar acompañando? Y te sale el halcón. Ese es el animal que te va a estar favoreciendo. Dice, mensajero, el espíritu te está enviando mensajes. Abre tu visión más amplia para ver las señales. Enfócate en las prioridades y elimina las distracciones. Tienes un futuro brillante. Déjate ascender a nuevas alturas. Momento de soltar esas dudas, de dejar de darle vueltas a las cosas y empezar a confiar. También presta atención a esas señales que se te van a estar presentando, porque te están indicando ese camino, esas decisiones, y sobre todo te están ayudando a que salgas definitivamente de un periodo como de estancamiento, Piscis. Y bien, pues esto es lo que veo para ti. Espero que esta lectura te ayude. Y bueno, Piscis, nos vemos en el próximo vídeo.